Bienvenidos a On Time is Late, el podcast donde la logística no se improvisa. Aquí exploramos los desafíos reales de la industria, flujos, riesgos, tecnología y decisiones que marcan el éxito. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Matías Verbal, gerente general de Greenwich Cargo. Hoy día estamos en el podcast On Time is Late, en donde vamos a hablar de temas muy interesantes sobre supply chain y logística, pero principalmente sobre quienes están liderando este increíble área empresarial. Hoy día tenemos como invitado especial a Jorge Huneeus. Jorge, ¿cómo estás? Hola Matías, bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Jorge es Supply Chain Manager del EBF. Y para partir, Jorge, en esta conversación me gustaría tratar de entender cómo llegaste a este mundo del supply chain y la logística. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Lo estudiaste? ¿Apareciste un día? Cuéntame un poco. Yo te diría que yo siempre tuve muchas ganas de saber cómo suceden las cosas. Yo era de los que desarmaban los autos cuando era pequeño, abría las radios, ¿cierto? Después no las lograba armar. Ese era el niño, ¿cierto? Jorge Huneeus. Y después ya cuando estuve en la universidad fui tomando más herramientas. Y mi primera experiencia profesional fue en Siu Eurodrive. Esa empresa es de motorreductores industriales. Ya eso suena extraño. A mí me encantaba. Sí. Sonaba complejo, que tenía que explicarlo un domingo con la familia. Y de ahí me metí en los ERP. La empresa necesitaba en ese momento... ¿Qué edad tenía ahí en esa? Bueno, mi primera experiencia ahí profesional dura fue a unos 22, 23 años. Y en Siu Eurodrive lo que me tocó hacer es un ERP, ¿cierto? Y como levantamiento y como propuesta de negocio. Era bastante simple, era una empresa de proyecto, entonces no tenía tanto volumen de datos, pero sí fue mi primer approach a cómo una empresa necesita una estructura. Y esa estructura que tú partes de una idea de negocio, de un servicio que quieres entregar, de un bien que quieres vender, necesitas una estructura que soporte que los compromisos se puedan cumplir. Y por eso pongo como el punto donde empecé. Fue una práctica que duró ahí unos 4 meses, pero sirvió, ¿cierto?, para marcarme en cómo eso es una columna vertebral de la empresa, para poder cumplir lo que se ofrece como valor agregado. Perfecto. En esa época, ¿de qué años estamos hablando? Eso tiene que haber sido más. Yo ya tengo 47 años, así que unos 20 años atrás. Te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho tu punto de vista. Yo tengo la idea de que hoy día en el mundo de la logística hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de automatizaciones y efectivamente vemos que va para allá. Ahora, ¿cuánto de todo esto es un relato aún desde que comenzaste hasta hoy día? ¿Y cuánto crees que ya es una realidad efectiva? Hemos avanzado bastante. Por supuesto, hay industrias que van muy, muy en la punta, ¿cierto? En the edge, como la minería, la medicina, y otros que van más atrás. Pero en general esto ya se está viviendo en cualquier cadena de abastecimiento. Entendamos la cadena de abastecimiento como una serie de interlocutores que son independientes, muy especialistas, donde a través de los sistemas logramos conectarnos, donde necesitamos, por ejemplo, una referencia que sea única, inequívoca, para que todos hablemos lo mismo, porque dependiendo del intermediario va a ser lo que te toca hacer con eso. Y al final esa referencia desaparece cuando llega una empresa y esto se abre, se explota y ahí aparece lo que la empresa, ¿cierto?, tiene como razón de ser, de los bienes que fueron trasladados. Eso desde el punto de vista de tecnología ha avanzado mucho. A mí me ha tocado implementar ERP, WMS, distintos sistemas, soluciones. Ahora estoy en una parte más, digamos, lúdica, que es la de la inteligencia artificial. Y en eso hoy día cualquier empresa grande y mediana tiene ERP, WMS, TMS para su logística, y si no, lo subcontratas, ¿cierto?, en tecnología. Tú, sobre lo que estás diciendo de la tecnología actualmente, ¿crees que es un commodity la tecnología del mundo logístico? Es decir, déjame explicar a qué me refiero por commodity. ¿Es de fácil acceso y de bajos costos? ¿O solo hay un grupo de empresas muy reducido que puede acceder a ciertas tecnologías o porque las desarrolla o porque las externaliza, pero porque son muy caras? ¿O sientes que en realidad hoy día está demasiado accesible para cualquier empresa?
Es un commodity al nivel general de una empresa. Deja explicarte la idea. Si tú hablas de que tu root, tu empresa, tu idea necesita un módulo financiero contable, efectivamente eso está muy disponible y lo podemos escuchar en la radio, incluso con comerciales, se venden plataformas web, también plataformas de recursos humanos. Ahí está la sección commodity. Cuando tú ya estás en un área más especializada, por ejemplo, una industria automotriz o insumos médicos, tú vas necesitando lo que se conoce como una vertical especializada y ahí es donde tú necesitas un módulo específico. ¿Puedes explicarnos un poquito más en profundidad el tema de la vertical especializada? La vertical sería, por ejemplo, si tú contratas un SAP. Una vez que tienes el SAP, tu empresa ya tiene sus cuentas contables o sus definiciones internas para poder manejar los inventarios, hacer las órdenes de venta y poder facturar, ¿cierto? Hasta ahí está el commodity. Pero ahí tú dices, ¿sabes qué? Yo me dedico a hacer algo que es más específico que solamente importar y vender, por ejemplo, ropa. Déjame hablar de algo específico. Si tú trabajas en la industria automotriz, tú necesitas poder identificar los VIN de un vehículo, los números de la caja de cambio, cosas así que son muy propias de una industria. En ese momento también tú empiezas a hablar de que tú necesitas importar a Chile un tractocamión. El tractocamión es un tipo de vehículo que tú puedes después transformarlo, modificarlo. Otra es un furgón y ese furgón después en Chile tú lo transformas en una ambulancia. Todo ese tipo de especialidades y particularidades están contenidas en estas verticales. Cada industria, hay distintos proveedores en el mundo que han desarrollado esas verticales, donde tú dices, mira, yo de verdad me voy a especializar en repuestos, me voy a especializar en un determinado nicho y ahí los expertos vienen a ayudarte. Para mí ahí está también la inteligencia artificial hoy día. Tú puedes traer tableros, por ejemplo, de reportería, los famosos dashboards, están con nosotros hace 15, 20 años de manera potente. Tableau, muy bueno, Power BI, muy bueno, pero cuando tú ya necesitas mover otros volúmenes de información y quieres cruzar datos, encontrar correlaciones, por ejemplo, ¿qué correlación hay entre las distintas temperaturas que hay hoy día y el uso de mascarilla? Entendiendo que la temperatura puede ser un factor que ayuda o hace más favorable en invierno que proliferen los virus y nos vamos a contaminar como población. Ese tipo de manejo de variables es donde aparece hoy día esta particularidad de la inteligencia artificial, que si tú solo quieres conectar datos, el genérico te sirve, pero después ya cuando tú quieres ir a un siguiente nivel necesitas estas verticales especializadas en distintos tipos. Entonces, si me devuelvo al ejemplo de los autos, tú primero partes con un SAP, después le colocas una vertical especializada, empiezas a vender los repuestos para los vehículos que estás trayendo, entonces tienes que poner un gestor de tu almacén con un WMS para ser eficiente. Necesitas un TMS también para después llegar al cliente final y hacer las rutas correctas, ser eficiente en que el camión de verdad pare en los puntos correctos o secuencias lógicas de despacho. Si hace última milla, tienes otro sistema. Y de ahí cuando tú miras el negocio desde arriba, tú puedes decir, mira, de verdad en inteligencia artificial hay ciertas cosas que yo puedo hacer mejor. Y ahí es donde hoy la inteligencia artificial nos está llevando muy lejos. Y la inteligencia artificial la puede usar para cosas como una reportería, muy en el día a día, de encontrar las correlaciones que te decía yo entre un factor de temperatura con otras variables más que pueden ser de tu interés como líder de negocio. Y algo más complejo, como por ejemplo generar un agente que una tarea repetitiva sea cubierta por este elemento virtual que es de la empresa, que trabaja 24 horas en la tarea que tú le declaras, que le permites aprender o profundizar sus conocimientos. Eso está muy, muy interesante hoy día. Me encantó tu respuesta. Ahora, sobre este tema de la automatización, ¿qué crees tú que no es automatizable? Es decir, ¿cuáles son los puestos de trabajo para un joven que quiere entrar hoy día y está estudiando ingeniería logística o ingeniería industrial o alguna carrera afín que le interesa desarrollarse en el área logística, en el área de supply chain? ¿Qué crees tú que van a ser? O sea, ¿dónde está cuál es el tipo de trabajo que siempre va a estar ahí para un talento del área de logística? Mira, me gustaría partir redondeando una idea que la tecnología siempre ha estado. La tecnología la desarrolla el hombre para el hombre, ¿cierto? Para ayudarnos. Entonces, esa tecnología es la que hoy está avanzando muy fuerte, con una capacidad de proceso que antes no estaba, como la inteligencia artificial. Es muy antigua. Lo que pasa es que no teníamos la tecnología para poder aprovecharla. No estaba esta interfaz humana donde tú le puedes hablar
a este conocimiento que está detrás de todo esto red que se ha hecho por todas partes del mundo capturando ideas. Entonces, entendiendo que el acceso es lo que hoy día tenemos más disponible, una interfaz muy humana que tú le puedes, ¿cierto?, preguntar directamente y te entiende y te responde. Y contra una mala pregunta va una mala respuesta. Entonces, hay que saber preguntar. Ahora, en ese contexto donde estamos aprendiendo también a relacionarnos con la inteligencia artificial, en supply chain van a cambiar mucho las cosas, porque es el tema que yo estoy especializado. Pero leía la semana pasada una cifra, un estudio que decía que en Chile el 46% de los empleos van a cambiar producto de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Súper simple. Si tú tienes así de fácil acceso en tu mano, preguntarle a un experto a la hora que quieras, con el conocimiento que tienes, tú estás obteniendo una respuesta justo cuando tú la necesitaste. No tuviste que sacar un bono, no tuviste que hacer un agendamiento para preguntar, no tuviste que seleccionar un proveedor para obtener preguntas genéricas. Ahí es donde la inteligencia artificial va a cambiar mucho. Entonces, le diría a esos nuevos profesionales que aprendan muy bien los conocimientos más duros, ¿cierto? Como la ingeniería, por usarlo como ejemplo, hay un conocimiento más duro que es la matemática clásica, las ingenierías dinámicas, estáticas, te van abriendo la mente. Pero definitivamente hoy día hay que orientarse a cómo relacionarnos con la tecnología para poder aprovecharla y quedarnos en ese nicho humano que es el que apuntas tú, donde no vamos a ser reemplazados. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, de relacionarnos dos seres humanos, algo tan antiguo, tan cavernícola, podríamos decir, de dos seres humanos biológicos que respiramos, que tenemos necesidades, que tenemos inquietudes, que tomas tus decisiones y que te vistes de determinados colores. Esa parte del relacionamiento definitivamente es donde uno hacia adelante tiene que quedarse agregando valor. La herramienta, la tecnología en sí cada vez va a ser más precisa, cada vez va a ser mejor, cada vez va a depender menos de que tu pregunta sea la mejor para darte la mejor respuesta. Eso lo van a pulir los científicos en todas las distintas áreas. Pero nuestra parte del relacionamiento, de transmitir confianza, de estar ahí, de reaccionar rápido, es donde yo creo que el profesional hoy día y hacia adelante va a seguir marcando la diferencia. Perfecto. Me interesa mucho tu punto de vista con respecto a este déficit de talento históricamente que ha tenido el área logística. Es decir, son muy pocos los talentos. Mucha gente llega como te pregunté al principio, porque llegó. ¿Cómo crees que podemos cambiar eso? Yo creo que la capacitación y los estudios son muy importantes. Hoy día cuando buscamos nosotros talentos, nos enfocamos en que tengan algún nivel de preparación y sobre todo experiencia. Como dices tú, estamos en un momento en que muchos de los profesionales hoy día se han formado desde la experiencia, desde que no necesitan un cubicaje para entender cuántos metros cúbicos son los que de verdad caben en un furgón, por ejemplo, más en el día a día, ¿cierto?, de un centro de distribución. Pero nuestro proceso no puede depender de eso. Entonces nosotros lo estructuramos. Y ahí ya necesita alguien más preparado que entienda que se debe maximizar el espacio de una carga adentro de los distintos vehículos que tenemos disponibles. Va a ser un vehículo de 5.000 kilos, va a ser un furgón para despachar. O por la urgencia necesito usar un motoboy si es que en el espacio cabe. Ahí es donde la preparación va marcando la diferencia. Estamos en un proceso ahí de generar nuevos profesionales, nuevos talentos desde un área técnica y también desde la parte de los profesionales. Se ve un gran cambio también en la juventud, ¿cierto?, que ahora se está preparando bastante más. Los mismos operadores, por ejemplo, de grúa, hoy día tú ya no necesitas un gruero de yale, por ejemplo. Siempre va a ser necesario, pero tú necesitas que haga más, le pides algo más. Y ahí es donde las personas con los estudios o un estudio técnico marcan la diferencia y por eso todos lo reconocen y el que entró a este mundo de supply o de abastecimiento de la vida se va a preocupar de tomar su estudio. Yo lo veo, estudian en las noches o estudian los fines de semana. Y el que estudió antes hoy día puede gozar de que va un paso más adelante, pero nadie se puede dormir. ¿Cómo te gusta liderar tus equipos? Buena pregunta. Yo te diría que, colgándome tus palabras, liderar ya es un punto de partida. Y así me gusta comenzar a mí.
explico mucho a mis equipos que yo no soy un jefe, no soy el jefe que está dando pautas o con micromanagement. No. Prefiero liderar talento, liderar personas, sea un gruero, sea un chofer, un auxiliar de transporte o sea alguien más con mucha preparación especializada como un planificador con estimación de demanda que tiene conocimiento de inteligencia artificial. Siempre voy a buscar que cada persona aproveche sus talentos. Y desde esa explotación de talentos que contribuyamos como personas, reuniones que sean ejecutivas, no reuniones extensas, entendiendo que llegar a la hora, por ejemplo, una práctica antigua, me gusta que no se pierda. Creo que mostramos respeto al estar un poquito antes de la hora que nos necesitan. Y habla mucho en abastecimiento, preocuparse de esos detalles que más allá de la preparación o de cómo se digan las cosas, si eres líder o eres jefe, mostremos respeto y el valor al tiempo. Entonces, yo te diría que ese liderazgo es lo que siempre persigo con los equipos, de mantener a todos motivados, enfocados en un objetivo. Ese es mi estilo. Algunos piensan que el liderazgo es muy soft, ¿cierto? No tiene la dureza de un jefe, ¿cierto? Un jefe que castiga, pero que también premia. Yo voy por el lado del desarrollo de talento. Ese liderazgo, persigo objetivos, entrego objetivos a cada uno de mi jefatura o las áreas y de ahí vamos como cascada haciendo que cada uno tenga que jugar su rol. Y vamos persiguiendo números, ¿cierto? Si tengo un número muy volado, por ejemplo, yo partiría persiguiendo un 50% primero de los números que tengo y después vamos hacia el 80, vamos hacia el 90. Si estoy con un equipo más maduro, voy a partir de un 60-80%. Distinto que sea el área donde estemos persiguiendo ese número, al liderar, tú dejas el espacio que el profesional haga lo suyo. Y ahí también puede necesitar más capacitación. Entonces va generando un plan de desarrollo con cada una de las personas. Eso toma tiempo y eso también es otra de las aristas que hace muy relevante a la jefatura. Eso no lo todavía, ¿cierto? Dejemos ahí el punto suspensivo. Todavía la tecnología no logra decirnos qué es lo que más necesitamos en términos de un desarrollo de carrera, en esa parte humana, en un desplante, en una convicción, en una motivación. Y ahí es donde el liderazgo marca la diferencia, donde yo prefiero estar. Estamos con Jorge Uneus, gerente de Supply Chain del EBF. Jorge, ¿qué está prohibido en tus equipos de trabajo y por qué? El área chica. Tengo estrictamente prohibido decir que no y pero. Prohíbo pocas cosas, pero estas dos palabras están prohibidas. ¿Por qué? Por una actitud de servicio. Porque estando relacionados con equipos comerciales, decir y no y pero abre la puerta a un rechazo. Y desde mi punto de vista activa lo que un comercial debe hacer, que es lograr un acuerdo, lograr obtener algo más. Entonces, el momento que tú despejas la mesa y el no y el pero no existen, las respuestas válidas son: lo voy a revisar, vuelvo con una respuesta. Ya lo vamos a ajustar y te respondo. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿tienes una urgencia? Yo la manejo. Es que necesito que salga al tiro. Lo vamos a hacer. Tengo que reordenarme. Ese son el tipo de respuestas que entrego al equipo como manual de cortapalo. Y dependiendo del tipo de empresa y la cantidad de personas que uno tiene, qué tan rápido se asimilan este tipo de ideas. Pero eso también es algo que yo coloco en la gestión diaria. ¿Quién te formó? ¿Quién te inspiró? ¿Tienes algún jefe que te haya marcado? ¿Algún liderazgo que te haya ayudado a definir quién eres hoy día y en gran parte cómo haces las cosas? Mira, mientras te escucho en la pregunta, van pasando cabezas, ¿cierto?, en mi mente. Te diría que todos han aportado un grano de arena. Por acción o por omisión. ¿Alguno en especial? ¿Alguno que haya sido de este aprendí más? Sí, voy para allá. Por acción o por omisión, ¿cierto? Primero decirle a cada uno de mis jefes que puedan escuchar, ¿cierto? Que a todos los recuerdo, incluso a los que pudimos haber tenido más distancia, también los recuerdo con un cariño, porque uno aprende de lo bueno y uno aprende de lo malo también. Pero sin lugar a dudas siempre hay una afinidad más o un sello que uno dice, ¿sabes qué? Yo aquí es donde quiero acercarme más. Y ahí yo diría que Alberto Cosignani es una jefatura con la que estuve muchos años, estuve en 2 empresas, logré esa afinidad que uno dice, oye, ¿verdad? Aquí
Hay un estilo que yo quisiera que sea más visto, más común, que más personas puedan disfrutar de este tipo de ejecución. Recuerdo con especial cariño en un momento que estábamos en un evento y se encuentra, ¿cierto?, este gerente que era Alberto, se encuentra con mi padre y estaba yo. Me toca presentarlo, ¿cierto? Uno como jefatura, ¿cierto?, presenta a su supervisor. Con el formalismo, mi padre, ex Fuerza Aérea, entonces de los formalismos y conductos regulares, muy serio, muy parco. Buenos días, señor. Y Alberto le dice, oye, tu hijo, un 7. De verdad marca la diferencia en la empresa. Emocionante que un jefe diga eso, ¿cierto? Reconociendo el esfuerzo de uno a tus familiares. Te sales de ese marco de lo que tú desempeñas, ¿cierto? De un contrato, de una instrucción, de una acción. Yo creo que ese es un ejemplo, por ejemplo, que recuerdo con mucho cariño. Pero Alberto era alguien que también se preocupaba mucho de unir al área comercial y a las áreas prestadoras de servicio. Entendía que todos somos un gran equipo. Cuando hacíamos, por ejemplo, el Sales and Marketing Meeting, para no nombrar ninguna marca, pero era un evento donde nosotros nos juntábamos 2 veces al año a hacer la entrega de lo que la empresa iba a hacer durante los próximos 3 o 6 meses, pensando en temporadas de ropa. Y ahí íbamos todos, iban los contables, que eran los que hacían los ingresos y los costeos de productos, iban los logísticos, íbamos todos, porque todos juntos somos la empresa, todos juntos somos ese supply chain, como se conoce más hoy día, que agregamos valor y tenemos al cliente en el centro. Me encantó lo que dijiste y se nota que te emocionó y que te toqué una fibra, digamos, en el fondo. Porque cuando las emociones son reales se nota en la cara, digamos, se nota en el cuerpo, en cómo uno se expresa. Yo creo que el liderazgo es una de las cosas más importantes que hay y es algo tan difícil. Es algo tan difícil como ser papá. O sea, ¿cómo sabes ser papá? ¿Cómo sabes que estás siendo un buen papá? A veces siendo papá quieres hacer algo bueno y terminas haciendo algo malo. Es un poco parecido a lo que es el liderazgo. No que uno tiene que liderar en un sentido paternal, pero puede pasar. ¿Cuáles crees que son los desafíos que te enfrentaste en el pasado en términos de liderazgo? ¿Y cómo crees que te definieron como persona eso a ti? Pero yo te diría que ser padre no hay ningún curso que yo haya tomado y soy padre. Eso se queda en el terreno, ¿cierto?, de la humanidad como la conocimos y como la seguimos haciendo hoy día. Por supuesto, más apoyados con todo el conocimiento que hay de cosas tan simples como un Instagram que aparecen tips, datos cortos que te ayudan a ser un padre que al menos uno va tomando otros puntos de vista y vas puliendo. El liderazgo, por otro lado, sí tiene mucho coaching, sí tiene mucha instrucción y yo creo que un líder se puede hacer también. No necesariamente se nace líder. Por supuesto, así como un Messi, hay gente que nace con un talento especial y desde muy pequeño no necesita esos cursos para desarrollarlo. Totalmente. Pero se puede aprender. Hace unos 10 años, te diría, el liderazgo era incomprendido en un mundo donde los soft no era bienvenido y menos en un supply donde el abastecimiento es tan duro para todas sus cosas. O sea, una agencia de aduana no va a tratar con un líder, no. Una agencia de aduana necesita ejecución, precisión, ser muy correcto en cada uno de sus documentos. Y así se va copiando un poquito las etapas de la logística donde los conocimientos duros priman y se agradecen porque permiten que las cosas fluyan en tiempo y en forma. Pero en el liderazgo es en las personas que estamos haciendo cada uno de esos detalles. Ahí es donde en los estudios que podemos ir tomando uno lo va desarrollando más. Y ese liderazgo, el que te diría yo, me sirvió bastante un MBA que tomé con la Universidad de Chile, donde uno dice, ya sabes que voy a ir dejando un poquito atrás todos estos conceptos más duros de lo que necesita un bulto para ir de un punto A a un punto B en un lado del mundo al otro. Escoger cuando estemos haciendo un LSL o si vamos a hacer un courier o de verdad voy a llenar un contenedor de 20. Son cosas súper duras que uno se va echando en la mochila de herramientas y el liderazgo a veces queda de lado. Pero en ese liderazgo es algo que algunas empresas lo tienen más desarrollado como algo estructural y se preocupan que más allá que el profesional que viene a contribuir en la empresa no lo tenga, se lo entregan.
Las empresas más antiguas, de culturas más tradicionales, marcas coreanas, marcas japonesas, tienen muy desarrollado ese estilo. Se preocupan de que las personas se desarrollen adentro. Lo han aprendido otras empresas también. Me tocó trabajar en una empresa alemana que también lo tenía muy pulido. Y las empresas chilenas han aprendido bastante de cómo hacerlo. Han incorporado esto del liderazgo. Así que yo definitivamente creo que todo eso contribuye a que en el día a día las personas estén más comprometidas con el día a día, entregando ese 110% que necesitamos. Te quiero hacer una pregunta hace rato que me ha dado vuelta la cabeza, así que ve cómo podéis lidiar con la respuesta. Pero quiero saber cómo te gustaría, en lo profundo obviamente, ser recordado. En distintas áreas. Tenéis el área laboral, tenéis el área de la familia, tenéis el área de los amigos. ¿Cuál es la huella que te gustaría dejar? Y que otros tomen conciencia de esa huella. Mira, súper buena pregunta. Como alguien que marcó la diferencia y lo hizo bien. De repente uno se alarga mucho en la respuesta, pero te diría que esa frase para mí consolida todo. Hacerlo bien y marcar la diferencia es destacar. Marcar la diferencia es recordar a alguien por algo que hizo, ¿cierto? Y me llegó, que se personalizó un mensaje, que contribuyó en mí como persona, que me lo llevo para siempre. Creo que eso aplica profesionalmente o aplica en la familia, en todo ámbito. Una de las preguntas más importantes que te quiero hacer, y me encantaría tener tu insight, y para todos los que nos están escuchando, la logística o el supply chain tienen como una especie de fama de ser un negocio o una área del negocio un poco menos estratégica o menos importante incluso, o con mucho menos visibilidad. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es el backbone del negocio. Es quienes prestan el servicio más importante, que es desde la compra hasta la entrega final al cliente. Es algo fundamentalmente estratégico y estoy ávido por entender tu visión sobre esto. Mira, yo creo que ahí das en el clavo con un concepto, el backbone. Yo te miraba y pensaba, si tú le sacas la columna vertebral a un ser humano, se va al suelo, ¿cierto? Esa es la logística. Eso es supply chain. Entendamos logística como una de las partes, sería una mano. Todos tienden a confundir los dos conceptos, pero supply chain es el concepto integral, que sería esa columna vertebral que va desde la parte más alta del cráneo hasta la punta del pie. Y ese concepto de supply, visto como tradicionalmente se ejecuta, tiende a verse en lo especializado de el documento DIN, un TMS y cosas que hemos hablado, ¿cierto?, en esta conversación. En ese aspecto técnico es donde la empresa pierde visibilidad del valor agregado del supply chain. Creo que el supply chain como concepto, más que como persona, es un concepto que es medular en la empresa y es fundamental ejecutarlo hoy día para un planteamiento estratégico de largo plazo, para subsistir bien, que el cliente esté bien. O sea, cada arista de lo que hacemos en la operación de abastecimiento debe tener al cliente en el centro en cada uno de sus eslabones. Esa es la esencia del supply chain. Y del momento que eso no se puede llevar a una gerencia, a un directorio, por supuesto que no lo entienden y no van a lograr visualizar el valor agregado. Eso va en el desafío de la ejecución de ese gerente, que es la punta de esta lanza de un gran equipo, de un equipo que desde que mueve cajas y hace distintas funciones, pero que también está en directo contacto con el cliente, en una última milla o en un B2B entregando en algún punto de una bodega, donde sea que se ejecute esto en el mundo. Es ahí donde el gerente tiene ese desafío de hablarle al gerente general en sus términos. No perderse en un TMS o en una herramienta de DRF dentro de un centro de distribución. ¿No? Eso es un lenguaje que él no tiene por qué entender. Son herramientas puntuales. Pero si al gerente general le podemos hablar de eficiencia, de eficacia, de ahorros, de menores tiempos de ciclo, eso sí lo va a entender muy bien. Porque ahí estamos llegando más rápido al cliente, de una entrega de un pedido en un same day, mismo día. Ahí es donde está esa conversación gerencial, donde los comerciales o cualquier otra área, sin ser especializada, van a lograr visualizar el valor agregado de esa gerencia que está en la mesa. Mi recomendación sería
tratar de no ser técnico, en ningún caso ser técnico en esas conversaciones, quedarse alrededor de el margen que es consecuencia de como una mejora de una eficiencia en transporte, en almacenamiento más eficiente, y cada cambio que uno puede lograr, aunque lo hacemos desde una arista técnica, conversarlo siempre de un valor agregado de empresa, donde el gerente general lo que quiere hacer es mirar para adelante hacia los clientes y no mirarse la punta de los pies de cómo está avanzando ese camión hoy día. Esa es la recomendación que yo les dejaría. Jorge, te quiero agradecer. Muchas gracias por venir. Tremendo primer invitado al podcast. De verdad, dejas una huella acá como alguien que efectivamente hizo la diferencia. Y se agradece. No, encantado, Matías, por la invitación. Cuando necesiten, ¿cierto? Es muy grata la conversación, muy entretenidos los temas. Siempre falta tiempo para desarrollar más ideas, así que feliz de poder venir también una siguiente vez a desarrollar todos los proyectos que estamos haciendo y hablar un poquito más de logística. Muchas gracias. Soy Matías Verbal. Esto es On Time is Late. Si te hizo sentido, por favor, comparte. Un abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo.